Hola a todos, ¿cómo están? Ya ha pasado aproximadamente una semana y media desde la última vez que subí un video. Sí, ya sé que me han extrañado bastante. Por eso, a vos nadie te conoce. ¡Sí me conoce! Porque viene mi sentimiento. Sin muchas payasadas, como ya vieron en el título, voy a reaccionar a Mónica Naranjo a la canción Sobreviviré. Voy a admitir que esta canción ya la he escuchado, pero no conozco más que la parte que dice Sobreviviré. Y ya, el resto no me acuerdo, los puentes, las estrofas, el final de la canción, no recuerdo nada de eso. Y dirán, ¿cómo sabes que el coro dice así si no has visto o no has escuchado o no te acuerdas de las otras partes? Bueno, eso es porque este era el tipo de canciones que mi mamá escuchaba y demás. A mí, si ven mis videos, la gran mayoría son de rock. Este no es como el tipo de música que yo escucho y por eso es una de esas canciones que yo he escuchado y recuerdo ya vagamente. Si les gusta este tipo de contenido, el tipo de video que hago, no olviden de darle un like si les gusta y si de verdad disfrutan lo que hago, pueden considerar suscribirse. Tengo el ansia de la juventud, tengo miedo. Iniciamos con pose épica. La puta realidad, ¡La puta realidad! la gente ya está en el corazón. Escuchen bien estas partes, analicen estas partes y vean cómo juega con sus rangos vocales. Está en su voz de pecho y luego subió a una voz mixta y está jugando con esos tonos. Empieza muy suave, muy tenue y luego de un momento a otro, no es que pasa como por un proceso, no, es que salta de un solo a la voz mixta. Y eso está bastante impresionante porque a pesar de que no es algo extremadamente difícil, también hacerlo a la perfección en la que ella lo está haciendo es increíble. Estas escenas, ¿qué carajos? Esto es demasiado raro. Escuchar esa guitarra con distorsión ahí. Vamos a lo calmado, esa parte estuvo intensa. Vamos a analizar esta pequeña sección del video porque aquí hay muchas cosas. Lo primero es la forma en la que ella inicia con esa voz tan ronca que a la hora de pensarlo me recuerda mucho a lo que es Dolores de Cranberries, ya saben, de la canción Zombie. Esa parte en la que dice sobrevive, ese como ronquido aquí es como lo que hacía Dolores en Zombie, Zombie. Y ella dice, sobrevive. Obviamente, yo no sé cantar, a mí no me va a salir, ¿verdad? Tampoco piensen que es que aquí va a salir algo extraordinario, amigos, ¿por qué no? Pero creo que se entiende a lo que quiero llegar. Y realmente ella está haciéndolo muy bien, muy explosivo. Y luego, ahí hay como unos contrastes, está en su voz mixta. Y luego pasa como que a su voz aquí de cabeza, en donde está sobreviviré. Y pasa... sube, eso está increíble. Como les dije, a mí esa mierda no me va a salir porque yo no soy cantante, pero conozco de las técnicas porque he visto muchos videos de esto. Luego el video está muy extraño en esta parte, no entiendo qué carajos hace un hombre en un calzoncillo de cuero ahí haciendo poses un poco atrevidas. No comprendo cuál es el contexto de eso, no sé si lo hicieron solo por diversión. Pero esa parte la verdad no la estoy entendiendo del video. No sé si el video lleva un mensaje en esa parte. Y si la lleva, ¡no lo comprendo! Es que incluso su voz de pecho es muy poderosa. Hacia de su voz. Sobreviviré. Y aquí sube a su voz mixta, creo que es. Pasa aquí. Increíble. Y lo hace parecer tan fácil. Esa voz aguda está muy buena. Increíble. Es un video muy alocado, la verdad.
¿Pero qué es esa locura? ¡Wow! ¿Pero qué ha pasado? Eso en serio era toda la canción. Yo estaba esperando que siguiera y más y más y más y más porque estaba demasiado alocada como para que terminara ahí. Todos estos agudos subía, bajaba, subía más de la cuenta. ¡Wow! Eso estaba como de locos. También debo recalcar que escuché muchos matices de rock en la canción. Y más de algún rockerillo ahí, true, si está viendo todo esto, me va a decir, ¿qué? ¿Cómo vas a encontrar matices de rock ahí? Man, si uno presta atención en la parte del coro, uno escucha las guitarras con distorsión. Que si bien no es un rock tipo Guns N' Roses, que no es heavy metal tipo Iron Maiden, Metallica, que no es nada pesado, pues no, tampoco, ¿verdad? Pero si tiene ciertos matices, y eso me gusta, la verdad es que la canción está muy bien con eso, siento que le añade más potencia a la canción y acompaña muy bien su voz. El video está raro, pero aparte de eso, la voz está excelente. Realmente una maestra en lo que hace, una completa profesional. Y debo decir que respecto a voces femeninas, Mónica Naranjo, Amanda Miguel son las más poderosas que yo he escuchado. Y no hablo solo en este tipo de música, sino en todo, hasta en lo que yo escucho, rock, metal y demás. Son voces muy poderosas, voces muy versátiles. La presencia de esa voz, además de la presencia visual de ella, sus miradas, sus gestos, realmente dan como de, si haces algo que a mí no me gusta, ¡te meto un vergazo! y así. Me gustó mucho. Si tienen otras canciones en las que Mónica realmente haga su voz, todo su rango vocal estallar, háganmelo saber, déjenme las canciones o pasen links en los comentarios. Y en un futuro video, probablemente en otros, qué sé yo, 3-4 meses, lo voy a volver a reaccionar. Como dije al principio, si les gustó este video, denle like, suscríbanse si realmente disfrutan estos videos míos. Y como siempre les digo, muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Pura vida.